Buenas. El profe de filosofía volvió por más. Soy como la Coca-Cola, llegué para quedarme. Vamos a hablar ahora de la contracara de los presocráticos, los sofistas. Estábamos hablando de los presocráticos y los sofistas porque teníamos que responder a una pregunta. ¿El hombre es o se hace? ¿Es o se hace? Los presocráticos decían que ya somos, estamos definidos. Parménides decía, el hombre se define de una vez y para siempre, es inalterable, inmodificable, eterno. Mientras que Heráclito decía, no, estamos definidos por el cambio constante, somos el cambio. Parménides decía, somos la permanencia. Entonces ambos, Parménides y Heráclito, decían que el hombre ya está definido, no le falta nada. Parménides decía que está definido de forma eterna, el Heráclito dice está definido por el cambio. Frente a esta pregunta aparece otra respuesta que es la de los sofistas. Frente a la pregunta ¿el hombre es o se hace? Dicen los sofistas el hombre se hace. Ya me imagino decir alguien al fondo. What? Get out of here. No sé quién entendió la referencia de Porjac. Bueno, para los sofistas, como les mencioné en la clase pasada, el humano vive en sociedad y lo que importa son las leyes sociales o las convenciones, que los sofistas lo llamaban nomos, N-O-M-O-S. ¿Y qué decían ellos? Hay que aprender a encontrar lo oportuno o lo mejor para mí dentro de las convenciones sociales, lo que me conviene dentro de la sociedad. Lo que ellos llaman la oportunidad, el kairos o el kairos, K-A y latina R-O-S. Estos sofistas fueron muy importantes porque enseñaban a manipular las leyes y a manipular a las personas, a los argumentos, las ideas y las acciones para conseguir beneficio propio. Uno decían, bueno, son unos egoístas. Otros dirían, bueno, son prácticos, son gente que buscan la mejor practicidad y vivir lo mejor posible, que es básicamente lo que buscamos todos. Todos somos empáticos y tratamos de ser cooperativos y ayudar al otro, pero hasta cierto punto. Ayudamos al otro hasta cierto límite que decimos, bueno, yo también necesito cosas para mí. Bueno, lo que dicen los sofistas es, bueno, encontrar el momento oportuno para conseguir lo mejor para mí. Vamos a hablar de dos autores. Ustedes van a tener que leerlos, están en la página 18 a 20. Son 2 páginas, no es tanto. El autor es Protágoras y Georgias. Ya sé lo que me dirán. Oye, despacio, cerebrito. Pero bueno, empecemos ahora con Protágoras de Abdera. ¿Por qué se llama de Abdera? Porque nació en Abdera. Ojo, dije Abdera, no bañera. No nació en una bañera. Bueno, puede ser que haya nacido en una bañera, pero eso no lo sé. Nació en una ciudad llamada Abdera, con B larga. Nació en el 485 a.C. y murió en el 400 a.C. A ver, ¿a qué edad murió? Dejen en sus comentarios. No, este no es un video de YouTube. Bueno, piensen a qué edad murió. Se dice que Protágoras de Abdera fue el que inventó la palabra sofista, este trabajo sofista, y él cobraba grandes sumas por enseñar el kairos, encontrar lo oportuno o lo mejor para mí. Y él, este autor, va a ser el que propone una idea que todavía tiene cierto espacio en el pensamiento contemporáneo, que es el atropos mesura. Atropos mesura. No estoy hablando de una araña, de un artrópodo. Estoy hablando de el humano. Porque lo digo en latín, ¿viste? Sé hablar latín. No, en realidad no es latín, perdón, es griego. Así que no sé ni latín ni griego. ¿Cómo se escribe atropos mesura? A-N-T-H-R-O-P-O-S. Atropos. Y mesura, como suena, M-E-S-U-R-A. ¿Qué cuerno significa atropos mesura? Significa literalmente el hombre es la medida. El hombre es la medida. O como dice Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas.
el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir Protágoras es que él no está negando la realidad existe, pero lo real lo percibimos de forma particular cada uno, es decir, nadie ve la realidad completa o de forma pura, sino que vemos lo que realmente podemos ver. Si yo estoy parado en un lugar, por ejemplo, no puedo ver lo que está a mis espaldas a menos que tenga un espejo, y el espejo encima distorsiona las cuestiones porque pone la derecha hacia la izquierda hacia la derecha. Es decir, todo lo vemos de una forma particular y nada lo podemos ver totalmente. Y si vemos cosas distintas entre él y yo, entre yo y yo, nadie, dice Protágoras, puede negar o falsear lo que siente. Es decir, si lo veo, siempre es verdadero para mí. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo puede ser verdad. Si el hombre es la medida de todas las cosas, la definición de lo verdadero, de lo cierto, depende de cómo lo justifique, del momento oportuno para poder dar la mejor razón que me parezca. Él da un buen ejemplo. El agua puede ser fría y caliente, pero nadie dice que deja de ser agua. Bueno, la realidad es eso. Puede verse de forma distinta sin que sea contradictorio. Y vemos distinto porque la realidad es una multiplicidad. Siempre permite múltiples percepciones, interpretaciones. Vos podés ver las cosas de X manera. Vos, por ejemplo, podés ver que una buena jugada en el fútbol y yo puedo ver algo aburrido y punto. ¿Dónde encontramos los textos de Protágoras? En realidad los textos de Protágoras de Georgia se perdieron. Lo que tenemos es gente que copió algunas cosas en sus propios libros. Pero sabemos que el libro de Protágoras se llamaba Los Discursos Demoledores. Re cheto, como puede ser como el título de un tema de rap. En los discursos demoledores dice Protágoras que no es necesario buscar la verdad, porque la verdad está en todas partes. Todo es verdad según cómo lo justifiquemos. Todos tienen su verdad y eso es suficiente. Dicen los autores que Protágoras elimina el criterio. Eso dice el texto. Cuando vayan a leer dice elimina el criterio. ¿Qué quiere decir eliminar el criterio? Quiere decir que ya no existe una forma de saber si algo es falso o verdadero. Vos, por ejemplo, para saber si algo es falso o verdadero, por ejemplo decís, me engañó con otro, y decís, bueno, ¿y cómo sabés si es falso o verdadero? Y porque tengo la foto, tengo la grabación y lo están haciendo ahora mismo frente a mis ojos. Lo que diría Protágoras es decir, no te está engañando desde la perspectiva de esa otra persona, no es engaño, sino que es, amor libre o poliamor. Es decir, ya no existe una forma de saber si algo es falso o verdadero, porque todo es falso o verdadero según quien lo vea. En definitiva, lo que está proponiendo Protágoras como conocimiento y como forma de definir al hombre es el relativismo. No hay ningún criterio que sea último, eterno o mejor para entender las cosas como son. ¿Por qué? Y no hay ningún por qué. Ahora vamos a pasar a uno que es un poquito más difícil, pero es un poco más divertido también, que es Georgias de Leontinos. Se llama de Leontinos porque nació, adivinen dónde. No hay por qué. Bueno, ¿qué dice Georgias de Leontinos? Bueno, se lo considera como el padre de la oratoria, es decir, porque hablaba de forma muy elocuente. Y él rechazaba el relativismo de Protágoras, es decir, que cualquier cosa puede ser verdadero o falso, pero a su vez rechazaba la idea absoluta de que existe una verdad. Pensemos, Heráclito y Parménides serían absolutistas, decían que existía una verdad. Heráclito el fuego, Parménides el uno. Protágoras es un relativista, decía que todo puede ser verdad o todo puede ser falso. Georgias dice nada, ni verdadero ni falso, nada es verdad, nada puede saberse porque chan chan chan, porque no existimos. What? Get out of here. Y escucho de vuelta decía ahí en el fondo, what? Get out of here. Claro, dice Georgias, no existimos, porque cualquier cosa que digamos existe, dice él, caemos en un error. De igual manera, cualquier pensamiento que digamos que existe, también nos equivocamos. Dice Georgias, si usted ve algo, por ejemplo un streaming, un video en vivo, mi mente dirá,
o usted me dirá a mí, ¿no? En mi mente está lo que veo, a saber, un streaming. Pero ¿cómo usted me comunicará ese pensamiento exacto? Las palabras que usa, ¿sirve para explicarlo todo precisamente? ¿Sus pensamientos son exactos? ¿Ve todo lo que hay que ver en el streaming? ¿Experimenta todo de forma completa? ¿Ve la totalidad del streaming? ¿Y cómo conecta lo que piensa y lo que ve con esa realidad? Porque usted ve y piensa desde un lugar, habla y piensa desde un modo en particular. Lo que dice, es decir, sus palabras, claramente no son iguales a los que ve, a las imágenes. Yo puedo decir, veo la PC, pero la palabra PC no se parece en nada a la PC verdadera. Las palabras usadas no son igual a lo real, a lo que sucede. Entonces, Georgias propone 3 tesis poderosas. Primero, nada existe. Segundo, si existe, no puede ser conocido. Tercero, si existe y lo conoce, no puede comunicarlo. A ver, vamos al texto. En el texto sobre lo que no es o sobre la naturaleza, que tienen para leer, es un pequeño fragmento, empieza argumentando lo siguiente. Obvio, si no existe, no existe, no hay que discutir. Si no existe, no existe, punto. Segundo, es absurdo existir y no existir al mismo tiempo, o lo uno o lo otro, o existís o no existís. No podés existir un día y el otro día no. Tercero, nosotros, dice Georgias, creemos que hay 2 formas de existir o de ser. Podemos existir de forma eterna o podemos existir de forma creada. Por ejemplo, nacemos de unos padres o nos crea un ser divino. Si somos eternos, no tenemos principio. La eternidad no tiene un nacimiento, no tiene un principio, es algo infinito. Y si es eterno e infinito, no está en ningún lado, porque lo infinito no está, no puede decir acá tengo el infinito y allá tengo el otro infinito, no puede decir, el infinito está en todos lados. Y si está en todos lados, quiere decir que no está en ningún lado en particular. Y si no está en ningún lado en particular, oh sorpresa, no existe. Ya sé lo que me están diciendo. Despacio, cerebrito. Pensalo así. El infinito es justamente algo inmedible, que no puede ser particular o determinado. Si no está determinado, no existe. Si no está en ningún lado, no existe. Entonces, si decimos que existe de forma eterna, la conclusión es que no existe. Bueno, pero bueno, digamos que no existen cosas eternas. Quizás pueden existir cosas creadas. Entonces, va a decir Georgias, si existe, es decir, si existe eso, ya existe hoy. Es decir, hoy, si está hoy ahora, en el presente, no fue creado ahora. La pregunta que les puedo hacer a ustedes, ¿naciste hoy? No, según lo que vos sabés, naciste hace unos años atrás. Pero hoy no naciste. Entonces, si hoy existís, ya exististe. ¿Se entiende este juego de palabras? Esta idea del tiempo. Porque lo que está diciendo Georgias es que vos no podés ver el presente, tampoco podés ver el futuro. Lo único que tenés acceso es el presente. Entonces dice, hoy en el presente, ahora, ¿existís? Sí. Entonces no fuiste creado. Si no fuiste creado, ¿qué pasó? Sos eterno. Ah, pero hay un problema. Si sos eterno, volvemos a la cuestión anterior. No tenés principio, sos infinito, no estás en ningún lado, no existís. Fíjense la trampa que nos lleva Georgias. ¿Por qué está haciendo esto? Porque Georgias quiere demostrar la contradicción de la idea de existir. Si lo que existe es eterno, es infinito, por lo tanto no puede existir. Y si existe, fue creado, y si es creado ahora, está existiendo ahora, en este preciso instante. Y si existe, tiene que existir de forma completa. Porque vimos que antes era absurdo ser o no ser. Tenés que ser o lo uno o lo otro. ¿Se dan cuenta esta contradicción? No podés decir que yo existo ahora y ayer no o mañana tampoco. Tenés que decir existo. Si existís, existís de forma completa. La única forma completa de existir es siendo eterno. Pero si sos eterno, no estás en ningún lado y por lo tanto no existís. Luego, la conclusión que llega, la primera tesis de Georgias, nada existe. Pero si algo existiese, vamos a decir, bueno, existe, podríamos pensar que podemos conocerlo. Lo que diría Georgias, no. Si el pensamiento existe, todo lo pensable debería existir, lo cual es completamente absurdo. Vos me decís, mis pensamientos existen, y yo te pregunto, ¿todo lo que pensás existís? Y vos me decís, sí, y yo te digo, ¡ajá!
No puede ser eso. ¿Por qué? Porque vos podés pensar en un unicornio, podés pensar en un ogro, y si me decís que los pensamientos existen, deberían existir los unicornios y deberían existir los ogros. Y no existe ninguna de las dos cosas, lamentablemente. Y por lo tanto, va a haber un problema. No hay criterios para decidir qué pensamiento existe o no existe. Y si no hay criterios es porque no podemos tener criterios, no podemos conocer. Si algo existiera, no puede ser pensado, no puede ser conocido. Segunda tesis de Georgias. Tercera tesis de Georgias. Dice, nosotros, entre los humanos, no compartimos cosas, sino que compartimos palabras. Pero si la palabra existe, si las palabras fuesen reales, serían como las cosas, como un perro, como una piedra, pero serían objetos. Pero las palabras no son objetos, son cosas abstractas, por lo tanto no existen. Pero si existieran como objetos, entrarían en el problema de ser objetos eternos y objetos creados. Si son eternos, no existen, y si son creados, no existen. Si la palabra no existe, entonces no existe. Luego, si algo existe y es conocido, no puede comunicarse. Demoledores argumentos de Georgias. Nada existe. Si existe no puede ser conocido, y si existe y lo conoce, no puede comunicarlo. Síntesis. Nada existe porque cuando queremos demostrar la existencia, caemos en contradicción. No podemos conocerlo, porque las herramientas que tenemos para conocer tampoco podemos demostrar que existen. O sea, antes de utilizar las herramientas para conocerlas, tendríamos que demostrar que esas herramientas existen. No podemos. Y si aún así pudiésemos conocerlo, por más que no podemos demostrar las herramientas, no podemos comunicarlo, porque deberíamos poder demostrar que la comunicación es real, pero tampoco podemos demostrarla. Por lo tanto, nada existe. Si existe, no puede ser conocido. Si existe y lo conoce, no puede comunicarlo. Game over.